Oreno Sibo Flag Gato Domaru Tokerou Wo Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 2. Capítulo 19. Punto de vista de Koudi. No se puede decir que mi evaluación de las personas sea muy halagadora, pero al ser una persona capaz de alcanzar una posición de capitán a una edad temprana, eso debería estar bien. Eso es lo que significa ser uno que camina por el camino de la élite. Sin embargo, además de tener una mala actitud en general, mi actitud de trabajo no podía considerarse seria en absoluto, resultando en alguna fricción entre mis colegas que no podían aceptar mi personalidad. El origen de esa formación de la personalidad se remonta a la amistad entre yo y el muchacho que algún día sería conocido como el capitán adjunto de la Orden de Caballeros, el que es admirado por todos. Nacidos y criados en la misma aldea rural, éramos los llamados amigos de la infancia. Ambos vivimos en hogares comunes y pasamos nuestras primeras infancias rodeados de naturaleza. Era una vida muy tranquila. Y que la paz se rompió cuando teníamos 7 años. De la nada, la aldea fue atacada por bandidos, la gente que crecimos sabiendo, asesinada o secuestrada. La comida y el dinero que habíamos ahorrado, saqueado. Pero eso no fue suficiente, ¿verdad? Los monstruos arrasaron por todas partes, la barrera que una vez nos protegió se destruyó durante el pillaje. Probablemente atraparon el olor de la sangre y la comida. Era imposible para nosotros evitar la invasión monstruosa cuando ni siquiera podíamos ejercer nuestras medidas de defensa apropiadamente. El olor de la sangre y los gritos de la gente resonaron por toda la ciudad cuando fuimos atacados por oleadas de bandidos y monstruos, llamas ardiendo por todas partes. Fue un infierno. Aunque Vincent y yo pudimos sobrevivir de alguna manera al ataque, perdí a mi familia y la ciudad había sido destruida hasta el punto de ser irreparable. No quedaba nada más que una inevitable sensación de desesperación. Para nosotros dos huérfanos, no había nada que pudiéramos hacer más que estar tristes. Si ese fuera el caso, entonces bien podríamos morir, ¿verdad? El yo de ese tiempo consideró seriamente esa opción. ¿Cómo podría seguir vivo mientras el resto de mi familia estaba muerta? Pero entonces recordé, Vincent estaba todavía a mi lado, ¿cómo demonios podría dejarlo solo? Era pequeño, un llorón, y mi mejor amigo. El mismo amigo que se escondió detrás de mí todo el tiempo porque era tímido. Tenía que vivir. Al menos quería que Vincent viviera si tuviera que morir. Pero si me moría, un muchacho tan vulnerable como él no duraría mucho. Bueno, incluso si dijera eso, todavía éramos niños. Las probabilidades de que sobreviviéramos eran bajas desde el principio. Sin embargo, no había manera de que pudiera abandonar a Vincent y elegir la muerte. Por eso le pregunté: no me importa más si vivo o muero, pero ¿qué pasa contigo? ¿Quieres morir conmigo o vivir? Quiero vivir. No quiero morir, es espantoso. Esa fue la respuesta de Vincent. Incluso en una situación así, tenía demasiado miedo de morir. Para ser honesto, no podía entender ese sentimiento muy bien. Honestamente pensé que la manera más fácil de escapar de mi desesperación en ese momento era la muerte. Pero por su bien, pensé que estaba bien. Yo sabía que elegir ese camino, incluso después de ver su determinación, solo me haría un cobarde. En verdad, tal vez fue la fuerza que Vincent mostró en ese momento para elegir la vida sobre la muerte que me salvó en ese momento. Sin ella, probablemente habría elegido la muerte en ese lugar. En ese momento, los dos nos pusimos de pie, con nuestras manos juntas. Habíamos llegado a un acuerdo que no necesitaba palabras para ser entendido. Los dos niños que no tenían a nadie de quien depender hicieron todo lo posible para sobrevivir. En el lugar que fue nuestro pueblo hace unos días, saqueamos cadáveres y campos de comida, robamos a la gente por dinero, y en los barrios marginales que ahora eran nuestro hogar, incluso matamos a personas en defensa propia. Casi parecía que estábamos matando a los monstruos que nos atacaron. Corriendo con tal muerte y desesperación, a la edad de 10 comenzamos a imitar a los mercenarios, marchando a campos de batalla para participar en la supresión de monstruos. Cobardemente Vincent y yo nos hicimos cada vez más fuertes, y fue en torno a ese tiempo que empezamos a ver los cambios.
Vincent tenía un talento sorprendente para la espada y cada vez que nos fuimos a la batalla podía sentirnos cada vez más fuertes. No vivimos la vida al máximo, vivimos todos los días solo para vivir otro día. Realmente fue una vida terrible. Antes de que yo lo supiera, Vincent dejó de reír o llorar, no quería ver a mi amigo así. Supongo que alguien murió en ese momento, alguien que estaba realmente feliz. Empecé a pensar así alrededor de esa vez. Después de unos 3 años más de trabajar como mercenario, recibí una herida menor debido a la falta de concentración en medio de una batalla. Aunque no era una amenaza para la vida, era imposible para mí continuar la batalla con semejante herida. Pero cuando estás en medio de una guerra, a nadie le importan esas cosas. Mi oponente en ese momento lo vio como una oportunidad y levantó su espada. Yo no tenía el poder ni la intención de evitar ese golpe en ese momento. La espada bajó hacia mis ojos mientras esperaba que mi vida terminara, pero justo antes de que la hoja me alcanzara, el destello de 2 espadas barrió. El primero cortó los brazos de mi oponente mientras el segundo se le clavaba en la cintura, terminando su vida sin siquiera darle tiempo para gritar. Con la sangre goteando de su cabeza de una herida que recibió antes, Vincent se volvió para mirarme. La persona teñida de sangre delante de mí y la persona que yo llamaba mi mejor amigo parecía completamente diferente el uno del otro. Silenciosamente, me prestó su hombro y nos retiramos a la zona de seguridad. Finalmente pude recuperar el aliento. Cody, ¿estás bien? Lo estoy, pero es la primera vez que tienes que protegerme. ¿Es eso así? Ya veo, bueno, no es una mala sensación. ¿Qué cosa? La sensación de proteger a mi amigo, quiero decir. Son tan sucias, ¿se supone que debemos proteger a la gente con las manos tan sangrientas como estas? Mientras lo decía, Vincent apretó los puños. ¿Fue en alegría o tristeza que me pregunto? Era imposible para mí entender lo que estaba sintiendo. Aún así, para que Vincent solo pensara en proteger a otro en ese momento tenía que ser una señal. Bueno, ¿por qué no puedes protegerlos?, preguntó Cody. Vincent mostró una expresión estúpida por un momento. Era insoportablemente divertido, pero me obligué a decir lo que pude. Si te unes a la orden, ¿no puedes proteger a cientos, no, a miles de personas, y no solo a mí? ¿Cómo podrían los vagabundos como nosotros alguna vez unirse a la orden? Es irrazonable, pero no es nada comparado con las dificultades que tuvimos que pasar para sobrevivir hasta ahora. Interrumpió Cody. Cody. Maldición, Vincent, eres claramente más fuerte que yo, pero no puedo ser tan débil. ¿Y qué pasa con nuestros pasados? Eso no importa. No se preocuparán por cosas que ocurrieron tan temprano en nuestras vidas como donde nacimos y crecimos. Probablemente. Elige, Vincent. ¿Seguirás viviendo como lo haces ahora, o seguirás adelante y te unirás a la Orden de Caballeros?, dijo Cody. Es justo como esa vez, dijo Vincent. En ese momento, le pregunté si quería vivir o morir frente a una ciudad devastada. Si recuerdo bien, ya habían pasado 6 años desde entonces. Cody, quiero cambiar este mundo donde los débiles son pisados por los fuertes. Cambia el mundo. Hey, estás haciendo un gran negocio otra vez. No puedo hacerlo solo, sin embargo, no hay manera de que pueda lograr este sueño sin tu poder. Los caballeros no son exactamente mi cosa. Realmente no quiero estar por encima de la gente, y soy perezoso. Aún así, quiero hacer esto contigo. Un lugar donde niños como nosotros nunca volverán a aparecer, quiero hacer ese tipo de mundo. Vas a ser la muerte de mí. No te preocupes por darme tu respuesta ahora, dame tu respuesta después de que terminemos esta pelea. Mientras me dejaba con el personal de socorro, Vincent inmediatamente regresó a las líneas de frente. Mirando su espalda, por primera vez en mi vida, mi pequeño amigo que siempre se escondía detrás de mí, había dado pasos delante de mí para perseguir sus propios sueños. Siempre pensé que era yo quien lo protegía, pero incluso si no estaba a su lado, seguro que Vincent tenía la habilidad de hacerlo. Pero seguramente eso no significa. Dijo con un rostro serio que iba a cambiar el mundo, y cuando pensaba en eso, no pude evitar encontrarme riendo.
Con cada risa, mi estómago dolía, pero yo no paraba de reír. Si estoy con este tipo, ¿mi vida estará bien? El malentendido que entendí cuando miré a la espalda de Vincent ese día mientras corría hacia las líneas de frente se ha grabado en mi mente para siempre. Incluso si su boca lo dice, no hay forma de que Harold realmente quiera decir eso, a juzgar por su apariencia. Por eso estoy de pie delante de Harold ahora. No hay ninguna razón o base en cuanto a por qué, solo había un sentimiento e intuición que tuve que hacer esto. Harold se parecía exactamente a Vincent. Un muchacho que había sucumbido a sueños absurdos. Oh, soy el peor. Sin siquiera considerar los sentimientos de Harold, estoy tratando de ayudarlo unilateralmente. Preocuparse por él, cuando no quiere preocuparse. Es egoísmo como si yo estuviera confiando a mi propia hija y mejor amigo a Harold. Lo llevaré de vuelta incluso si tengo que vencerlo para hacerlo. Saqué mi espada y tomé mi postura cuando sonó el sonido de un metal afilado. Siempre me preguntaba cómo sería Harold si peleaba seriamente. Velocidad, técnica, destreza mágica, Harold está muy por encima de cualquier persona en el mismo año que él. A pesar de que era capaz de canalizar mis técnicas de lucha para evitar ataques con volteretas, patadas rápidas le siguieron hábilmente, apuntando a mis manos que he usado para mantener el equilibrio, para paralizar mi movimiento. Era una manera de luchar donde no sería capaz de predecir de dónde vendría el ataque. Una técnica extremadamente difícil de sacar. Pero no puedo permitirme ser derrotado aquí. Le pregunté a Harold cuando intercambiamos golpes a alta velocidad. Harold, ¿cuáles son tus sueños para el futuro? Era una pregunta sin ningún contexto. Pero Harold devolvió mis palabras sin ser particularmente molesto. Yo vivo para mí, eso es todo. Una respuesta breve que él vivía para sí mismo. El opuesto exacto de Vincent que eligió el camino de proteger a otros. Pero por alguna razón, no pude dejar de sentir que eran similares. Bueno, entonces hay otra pregunta, ¿alguna vez has pensado en hacer amigos? Esas cosas son innecesarias. Para evitar ser golpeado con la patada que tiró durante el intercambio, retrocedí un poco. Sin hacer un golpe fatal, tengo que terminar la pelea. Tengo que ganar sin herirlo demasiado. No tienes nada que quieras hacer. Debes hacer uso de tu vida para dejar un legado detrás para que otros sigan. Esas son solo las palabras de los débiles. No lo negaré. En primer lugar, los seres humanos son criaturas débiles. Así que nos juntamos y buscamos conexiones. Está bien porque somos humanos, podemos ser débiles. Podemos apoyar, ser apoyados, conectarnos con otros y ser fortalecidos. Pero Harold corta todo. Él intenta hacerse fuerte a sí mismo sin creer en alguien que no sea él mismo. Es demasiado solitario. No puedo imaginar lo mucho que la gente común tendría que cortar para obtener su fuerza. Harold ha estado caminando por un camino que era diferente del de Vincent y el mío. Tal vez todavía está a mitad de camino. No sé cuál es su objetivo, pero no se detendrá. No hasta que su vida se agote. Aún así, incluso si las circunstancias fueran diferentes, incluso si el lugar al que estás apuntando es exactamente lo contrario de lo que fuimos. Esa apariencia tuya que está tratando de resistir el mundo se superpone con el de Vincent que tiene la intención de cambiar el mundo de una manera imposible. Así que tengo que ayudarte. Un mundo donde los niños como nosotros nunca volverán a aparecer. Porque ese es el juramento que hice con Vincent ese día. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.